Mi papá quiere casarse con su novia de mi edad a 2 semanas de que falleciera mi mamá, pero llego a la boda con unas personas que no había invitado. Mi padre siempre ha sido horrible conmigo, desde que era muy joven. Para mí estaba claro que no le interesaba ser padre, pero nunca pude averiguar qué odiaba más, estar casado con mi mamá o ser padre para mí. Creo que debió odiarlo igual, ya que no trató a mi madre mejor de lo que me trató a mí. Cumplí 17 años hace unos meses, y hace apenas 4 semanas perdí a mi madre. No fue inesperado, había estado luchando contra el cáncer de pulmón durante bastante tiempo, y finalmente sucumbió en el hospital. Le habían diagnosticado hace 3 años, y desde entonces, sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Cuando falleció, creo que finalmente solté todo. Ella era mi mejor amiga, y aún ahora, se siente realmente surrealista no tenerla cerca. Lo más importante es que ella era la única persona que estaba allí para protegerme de mi padre. Crecí en una casa donde mis padres peleaban todos los días por cualquier cosa. Estaba muy claro que no se amaban, y honestamente ni siquiera sé por qué estaban casados. Cada vez que le preguntaba a mi madre por qué se había casado con él, me decía que se habían amado en algún momento. Siempre se reconciliaban, pero yo nunca pude perdonar a mi padre tan rápido como lo hacía mi mamá. Le aconsejé que lo dejara varias veces porque a veces, cuando discutían, él le decía cosas absolutamente horribles. Cosas como que lamentaba haber estado con ella y haber tenido una hija con ella, y deseaba que ella hubiera fallecido por su enfermedad para poder seguir adelante con su vida. Se lo decía repetidamente, pero ella simplemente se negaba, y no sé por qué. En cuanto a mí, había querido irme desde que tenía 4 años, pero no tenía a dónde ir ni otra familia. Mi madre era huérfana, había perdido a sus padres en un accidente cuando era apenas una niña y la había criado su abuela, que falleció cuando estaba en la universidad. No tenía otros familiares con los que estuviera en contacto, y no conocía la familia de mi padre porque él nunca nos llevó a conocerlos. Decía que no se llevaba bien con su familia, por eso no quería que los conociéramos. No daba más explicaciones, y yo tenía demasiado miedo de preguntarle. Estaba acostumbrada a que me gritaran por cosas, así que no iba a pintarme un objetivo al hacer preguntas sobre algo así. De todos modos, mis padres eran la única familia que tenía, por eso tenía que lidiar con mi padre porque mi madre se negaba a irse. Después de que ella falleció, estaba devastada, pero mi papá siguió con su vida como si nada hubiera pasado. No me sorprendió en lo más mínimo porque incluso cuando ella estaba enferma, él había actuado de la misma manera. No esperaba que le importara porque sabía que no amaba a nadie, probablemente ni siquiera era capaz de eso. Pero lo que realmente me sorprendió es que solo 2 semanas después de que mi madre falleciera, una vez que terminamos con el funeral y los trámites, mi papá trajo a casa a una mujer mucho más joven. Ella simplemente estaba allí una mañana, tomando café en nuestra sala de estar. Y cuando reuní el coraje para preguntarle a mi padre quién era ella, me dijo que era mi nueva madre. Aparentemente, también tenía la sonrisa más grande en su rostro, probablemente la más espeluznante hasta ahora, cuando me lo estaba diciendo. A pesar de mí mismo, no pude evitar comentarlo, y le dije que era un poco pronto para llevar a casa a su novia, ya que solo habían pasado 2 semanas desde que mi madre había fallecido. Y eso me valió una charla de él sobre cómo ella sería mi madrastra en unos días, y por lo tanto, necesitaba respetarla. Me dijo que no le importaba que acabara de perder a mi madre, tenía que respetarla de la misma manera y tratarla como lo había hecho con mi propia mamá. Estaba fuera de mí de rabia, e intenté discutir con él, así que me soltó otra bomba y me dijo que se iba a casar. Dijo que desde que diagnosticaron a mi madre, sabía que no iba a poder superarlo porque siempre había sido débil y frágil desde que la conocía. Así que había empezado a buscar reemplazos, esa es literalmente la palabra que usó desde entonces. Y había estado con Melissa, su novia, durante los últimos 2 años. Me dijo que ahora que mi madre finalmente estaba fuera del camino, iba a casarse de nuevo, y se iba a asegurar de que su fallecimiento no afectara su vida de ninguna manera. Finalmente, entendí por qué no había sido afectado por la enfermedad y muerte de mi madre hasta ahora, porque la había reemplazado. Estaba disgustada y sinceramente repelida por él, y le dije que no iba a asistir a la boda. Y esperaba que dijera que estaba bien con eso porque, sinceramente, ¿por qué le importaría? Pero luego me dijo que era necesario que yo asistiera, lo cual me sorprendió. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que solo si yo asistía, él podría hacer que esto pareciera normal y aceptable para otras personas. Aparentemente, según él, mi presencia en la boda significaría que lo había aceptado y no había nada malo en los tiempos. Y si su propia hija no tenía problema con este matrimonio, nadie más tendría razones para comentar al respecto. Entonces, básicamente, él necesitaba que estuviera allí para que pareciera menos depravado, lo cual de por sí era bastante psicótico. Honestamente, creo que mi padre había perdido la razón, ya que no solo estaba diciendo cosas extrañas e insensatas, sino que también se estaba casando apenas 2 semanas después de que su esposa falleciera sin importarle lo que dirían otras personas.
Y no solo eso, la mujer que se iba a casar con él parecía tener solo un par de años más que yo, o a lo sumo como máximo 25 años. No sé su edad exacta, pero no podría ser mayor que eso, y mi papá tiene casi 50 años. Ya es lo suficientemente inquietante, el hecho de que este tipo sea alguien que recientemente perdió a su esposa por cáncer y debería estar de luto en este momento, pero, en cambio, se está casando y espera que su hija finja que todo esto es normal y que lo apoya. Es una receta total para el desastre, y realmente creo que debería estar en una camisa de fuerza en una habitación acolchada. Cuando me dijo que se iba a casar con Melissa, le dije que de ninguna manera podría asistir a esta boda, y si quería ofenderse por eso, era libre de hacerlo. Pero luego me dijo que no solo se ofendería, me echaría si no asistía, y también se aseguraría de que no tuviera acceso al fondo universitario que él y mi madre habían estado acumulando para mí desde que nací. Pensé que era muy injusto porque, como él había dicho, no solo era su dinero el que había ido al fondo universitario, sino también el de mi mamá, y creo que tenía derecho a ello. Pero, desafortunadamente, no podía obligarlo a entregarme ese dinero, ya que la ley no lo requiere. No era como si lo hubiera establecido específicamente para ese uso, ya que no había documentos que lo probaran. Entonces, básicamente, si no asistía a esa boda, me echarían, y no tendría perspectivas de ir a la universidad tampoco. Estaba en una situación realmente difícil porque, por un lado, no quería parecer que estaba siendo parte de esto o que estaba alentando esta locura de ninguna manera. Pero, por otro lado, también tenía que cuidar de mí misma porque todavía faltaban un par de meses para que me fuera a la universidad, y no podía permitirme perder dinero, ya que no tenía el mío, y tomaría algún tiempo que se procesara el testamento de mi madre, y solo entonces recibiría la herencia. Así que, por ahora, no parecía que tuviera otra opción que asistir a la boda y hacer que pareciera que apoyaba a mi padre. Me enteré de la boda la semana pasada, pero sinceramente no pude aceptarlo. Así que decidí que tenía que hacer todo lo posible para evitar que esto sucediera o al menos intentar hacer algo en su cara. Le dije a mi padre que asistiría a la boda, pero luego comencé a buscar algo, cualquier cosa para interrumpir lo que estaba sucediendo, porque simplemente no podía permitir que esto sucediera. Sinceramente, ni siquiera sabía qué estaba buscando, solo quería algo. Y tuve mucha suerte, del tipo milagrosa, cuando mi padre dejó su computadora portátil desatendida. Él y Melissa salieron a cenar hace unos días para celebrar el hecho de que se iban a casar, y yo estaba sola en casa. Mi papá dejó su computadora portátil en la mesa de café. No esperaba nada cuando la abrí, ya que estaba bloqueada, así que intenté adivinar la contraseña, y afortunadamente, la acerté. Era el nombre de Melissa seguido de su propio cumpleaños, lo cual fue extrañamente impactante. De todos modos, una vez que estuve dentro, apenas podía creerlo. Comencé a revisar sus redes sociales, y al principio, no encontré nada. Pero luego me di cuenta de que tenía 2 perfiles en Facebook, y decidí revisar el otro, que no había visto antes. Para mi sorpresa, ese era su perfil secreto solo para su familia. Les había estado diciendo a mi madre y a mí que no se llevaba bien con su familia, pero aquí estaba en su otro perfil pasando el rato con personas que nunca habíamos visto antes, que parecían estar definitivamente relacionadas con él. Cuanto más desplazaba, más fotos encontraba que databan de hace 2 años. Era muy obvio que había estado en contacto con su familia todo el tiempo, y simplemente nos había estado mintiendo. Y luego decidí revisar sus mensajes en esa cuenta, y descubrí que había estado en contacto con sus padres durante mucho tiempo. Supongo que también tenía otro teléfono. Había estado llevando una doble vida desde el principio, y nadie tenía idea. Mi madre y yo nunca supimos nada de esto, e incluso si ella lo hubiera sabido, nunca me lo había contado. Y estaba bastante segura de que su familia no tenía idea de que yo existía siquiera. Después de revisar sus conversaciones con su padre en su cuenta, me di cuenta de que su padre pensaba que estaba viviendo lejos de casa por trabajo y nada más. Poco sabía el que tenía toda una familia aquí. Rápidamente, tomé fotos de esas conversaciones y pasé a mi propio teléfono para poder hablar con mi abuelo. Estaba bastante nerviosa porque no tenía idea si siquiera me creería. Todo esto era tan ridículo que apenas podía creerlo yo misma. De todos modos, fui a mi habitación y entré en mi propia cuenta de Facebook y contacté con el perfil que había visto en la cuenta de mi papá. Tal como sospechaba, no había amigos mutuos, por eso nunca había podido encontrarlo. Ni siquiera había sabido el nombre real de mi abuelo todos estos años, por eso nunca había podido rastrear a estas personas. Ahora que tenía su cuenta, le envié un mensaje de inmediato y traté de explicar todo lo más rápido posible. Le di mi número de teléfono y le dije que me contactara lo antes posible porque esto era una emergencia. Adjunté algunas fotos de las capturas de pantalla que había tomado, explicando que así había podido rastrear su perfil, y también adjunté algunas fotos de mí con mis padres para que supiera que esto no era una broma. No recibí ninguna respuesta durante las siguientes 12 horas, y casi me doy por vencida,
porque pensé que tal vez creía que alguien le estaba haciendo una broma y había decidido no responderme. Pero cuando mi papá estaba en el trabajo, finalmente recibí una llamada de mi abuelo. Tuve suerte de que no hubiera hablado con mi padre al respecto y me llamara antes. De todos modos, tan pronto como me llamó, contesté mi teléfono y le expliqué lo que estaba pasando. Me dijo que durante los últimos 17 años, había creído que mi padre estaba viviendo lejos de Iowa, que es de donde era originalmente, por trabajo. Incluso había visitado a su hijo varias veces, y al parecer, mi papá tenía una casa separada y todo aquí, que es donde mis abuelos habían estado cuando lo visitaban. No tenían la más mínima idea de nada de esto durante las últimas 12 horas, y habían estado tratando de recuperarse del shock de todo. Inicialmente, todo esto les parecía una broma, pero cuando vieron a mi madre en las fotos familiares que les envié, se dieron cuenta de que todo era cierto. Aparentemente, la razón por la que mi padre nunca les había contado a sus padres sobre su matrimonio y la familia que tenía era porque les había dicho que había terminado con mi madre, ya que no aprobaban su relación hace 18 años, cuando mis padres comenzaron a salir inicialmente. Mis abuelos dejaron muy claro que no querían que mi padre se casara con mi madre, así que les dijo que la había dejado. Y esa fue la mentira que había estado diciendo durante las últimas 2 décadas. Pero ahora finalmente lo habían atrapado. La razón por la que mis abuelos no querían que mi padre se casara con mi madre era bastante seria. Era porque, al parecer, mi madre había estado tratando de engañarlo, y la habían acusado de ser una cazafortunas. Eso fue porque la primera vez que mi padre llevó a mi mamá a conocer a sus padres, ella intentó coquetear con su hermano mayor, ya que él era cirujano y obviamente ganaba mucho más que mi padre. Sin embargo, mis abuelos se enteraron porque mi tío se negó a guardar silencio sobre algo tan serio, y exigieron que mi padre terminara con mi madre. Pero él se negó a hacerlo, y creo que fue por mí. Según mis cálculos, mi madre probablemente ya estaba embarazada para entonces, y luego mis padres le dieron un ultimátum de que podía romper con mi madre, o ellos lo dejarían de lado de sus vidas, ya que sabían que si lo excluían, mi madre lo dejaría porque creían que ella solo estaba con él por el dinero. Mi papá eventualmente les dijo que había terminado las cosas con mi madre, pero claramente no lo hizo, ya que continuaron juntos, y es por eso que estoy aquí. No sé por qué se quedaron juntos si mi madre realmente había hecho tales cosas, y esto cambió completamente mi percepción de ambos, mis padres. De todos modos, una vez que supe estas cosas, les conté a mis abuelos lo mal que me estaban tratando y que no podía contar con nadie más. Pero ahora que sabía que existían y no estaba tan sola como creía inicialmente, contaba con ellos para obtener ayuda. Pero si me daban la espalda, igual lo entendería. Afortunadamente, optaron por ayudarme, y pude evitar que la boda se llevara a cabo. Y también me vengué de mi padre, al igual que sus padres. Ellos volaron aquí hace un par de días, y ayer logré colarlos en la boda. Y de repente, éramos los invitados de honor. La boda se celebraba en nuestro patio trasero, ya que solo iban a asistir un par de personas, estaba destinada a ser una ceremonia pequeña e íntima. Solo estaban los compañeros de trabajo de mi padre, un empleador, un par de sus amigos, y eso era todo. Obviamente, no había invitado a su familia, ni siquiera habían sido invitados a su primera boda. Pero les permití asistir a la segunda. Después de que Melissa bajara por el pasillo y todo, le envié un mensaje de texto a mis abuelos y les dije que finalmente era hora de que se presentaran, porque quería detener esto antes de los votos. Justo antes de los votos, me escapé, y luego fue mi turno de caminar por el pasillo con mis abuelos, solo por el teatro de todo. Tan pronto como mi padre me vio caminar por el pasillo con sus padres, su rostro se desplomó, y Melissa también parecía bastante confundida. Una vez que estuve cerca de él, le anuncié que finalmente había descubierto todas sus mentiras, y ahora sus padres sabían la verdad. Así que podía despedirse de su herencia porque ya no iría para él, todo iría para mí en su lugar. Y ya no lo necesitaba a él tampoco, ya que ya tenía un lugar donde vivir y personas que se preocuparan por mí, y también mi fondo universitario. Así que él podía hacer lo que quisiera, ya que sabía que era un mentiroso, y no deseaba estar asociada con él. Después de eso, me alejé con mis abuelos, y desde entonces, hemos estado viviendo en un hotel preparándonos para regresar. Hay mucho que ponerse al día con mis abuelos, ya que no los he conocido, y también hay mucho de qué hablar sobre mis padres. La única razón por la que aún no hemos regresado es porque esta mañana, mi padre finalmente contactó a mi abuelo y le dijo que lo que hizo simplemente no estaba bien. Aparentemente, acusó a sus padres de tratar de controlarlo durante toda su vida y nunca permitirle ser feliz. También me acusó a mí de intentar arruinarlo al aparecer en la boda de esa manera, diciendo que simplemente no podía soportar verlo feliz con otra persona. Nos está culpando a todos porque ahora Melissa se niega a hablar con él, y la boda obviamente se canceló ayer mismo, justo después de que nos fuimos. Entonces, ¿soy la mala por aparecer en la segunda boda de mi padre con sus padres y exponerlo por ser un mentiroso? Actualización 1. Han pasado 4 días desde que se canceló la boda.
Mis abuelos y yo decidimos no responder a mi padre, él no lo merece. Si quiere hablar con nosotros, sabe dónde encontrarnos. Todavía estamos hospedados en el hotel, le dimos los detalles y le dijimos que si quiere discutir las cosas con nosotros, puede visitarnos y luego hablar en persona. Pero este no es el tipo de discusión que queremos tener por teléfono o mensaje de texto. Aún no ha aparecido, y solo faltan 3 días para que regrese a Iowa con mis abuelos. Ellos tienen una granja allí, están bastante bien y me cuidarán mucho mejor que aquí. Me prometieron que se asegurarán de que pueda ir a la universidad que elija y que no tendría que sufrir después de esto. Mis abuelos han estado realmente cuidándome desde que nos conocimos, y creo que están tratando de compensar el tiempo perdido, lo cual es muy dulce de su parte. Odiaban a mi madre, y después de esto, también odian a mi padre, pero parecen quererme mucho. Actualización 2. Han pasado 2 días desde que se canceló la boda. Esta mañana, mi padre decidió visitarnos finalmente y hablar con nosotros. Me sorprendió encontrarlo en la habitación de hotel de mis abuelos cuando me llamaron esta mañana, pero me recuperé de eso bastante rápido, y decidí que no iba a hablar con él en todo el tiempo hasta que se disculpara. Pero obviamente, eso es demasiado esperar de alguien como él. Solo estaba aquí para hablar sobre lo injusto que era que mis abuelos hubieran decidido que lo iban a excluir de sus vidas y darle toda la herencia a mí en su lugar. Dijo que ya había perdido a su esposa, mi madre, y también había perdido a Melissa. Yo tampoco deseaba hablar más con él, así que las cosas ya eran bastante malas para él. Y para colmo, todos los invitados que estuvieron presentes en la boda, sus compañeros de trabajo y amigos cercanos, ahora están actuando de manera extraña con él debido a lo que sucedió en la boda, así que su reputación está en ruinas. Está considerando incluso renunciar a su trabajo porque no cree que pueda trabajar en un entorno tan hostil, por decirlo suavemente. Ha perdido prácticamente todo lo que tenía hasta hace unos días. Pero luego aparecimos en la boda, lo expusimos y luego lo arruinamos todo para él. Entonces, lo mínimo que podríamos hacer por él era al menos dejarlo tener la herencia, algo en lo que había estado trabajando todos estos años, porque de lo contrario, no habría mentido a ninguno de nosotros durante tanto tiempo en primer lugar. Pero solo quería hacer feliz a todos, razón por la cual comenzó a decir mentiras. Y prometió que había querido decirle la verdad a sus padres después de casarse con mi madre, pero luego, con el tiempo, se volvió más y más incómodo mencionarlo, así que tuvo que seguir con sus mentiras y planificar una elaborada doble vida. Afirmaba que era la víctima en la situación porque, después de todo, era su felicidad a la que todos estaban en contra, incluidos sus padres. Así que ahora solo estaba aquí para exigir lo que realmente le pertenecía, la herencia, ya que de todas formas yo estaría bien cuidada. Pero había estado esperando esto y trabajando para esto desde el principio, y era injusto quitarle eso por una razón tan insignificante. Ya estaba bastante molesta por la forma en que actuaba como si fuera la víctima, y cuando dijo que merecía tener esa herencia, me enfurecí completamente. Antes de que mis abuelos pudieran decir algo, le dije que si realmente merecía esa herencia, entonces yo también merecía ser tratada como un ser humano durante los últimos 17 años. Pero nunca me había mostrado ningún tipo de amor, afecto o ni siquiera el mínimo respeto. Y literalmente había amenazado con expulsarme y usar mi fondo universitario para sus propios gastos personales si no participaba en su locura y alentaba su matrimonio con su joven novia solo 2 semanas después de que perdiera a mi madre. Si él no podía ofrecerme nada que yo mereciera, era justo que sus padres le quitaran lo que creía que merecía. Estaba bastante sorprendido por mi comportamiento porque nunca había podido enfrentarme a mi padre de esta manera. Pero ahora que tenía a mis abuelos para apoyarme, ya no le tenía miedo. Incluso intentó mirarme con furia, lo que usualmente funcionaría cuando era más joven y trataba de silenciarme. Pero esta vez, no iba a callarme y dejarlo pisotearme. Antes, solo lo hacía porque sabía que mi madre no se iría, pase lo que pase, probablemente por la misma razón por la que mi padre no cortó lazos con sus padres por el dinero, lo que resultó ser bastante inútil al final, ya que ella falleció. Solo tiene suerte de haber fallecido en un buen hospital, pero aparte de eso, no hubo ningún beneficio para ella al quedarse con mi padre después de su diagnóstico. De todos modos, cuando me negué a callarme, mi padre trató de gritarme y callarme, pero mis abuelos estaban allí para recordarle que eso ya no iba a funcionar más. Después de un poco de discusión, finalmente tuvo que irse porque mis abuelos amenazaron con llamar a seguridad y hacerlo escoltar. Le dejaron muy claro que no iba a recibir nada hasta que reconociera y aceptara sus errores, y aún así, les costaría mucho perdonarlo. Y si decidía que quería quedarme con la herencia para mí misma, de todas formas él no iba a recibir nada. Entonces, se fue como un niño haciendo una rabieta y prometió que se aseguraría de que pagáramos el precio por lo que le habíamos hecho. No sé qué pensaba que estaba haciendo, probablemente pensó que comportarse así nos asustaría, pero realmente no lo hizo. Simplemente, nos hizo aún más seguros de que estábamos haciendo lo correcto al no perdonarlo. Y ni siquiera estaba arrepentido, así que ni siquiera podemos perdonarlo.
Me alegra irme con mis abuelos en un par de días porque solo quiero alejarme de todo esto ahora. Definitivamente, extrañaré a mis amigos, pero ya no importa. Voy a la universidad en otoño, ya me gradué de la escuela secundaria y ya estoy harta de todo esto. Actualización 3. Hola, ha pasado un año desde que dejé mi hogar, y durante los últimos meses, he estado muy ocupada con la universidad, por eso no pude publicar nada. De todas formas, casi lo había olvidado. Después de esa pelea con mi padre en la habitación del hotel ese día, que mencioné en mi última actualización, mis abuelos y yo nos fuimos. Durante las siguientes semanas después de eso, no tuvimos ningún contacto con mi padre, pero definitivamente conocí a mucha gente del lado de la familia de mi padre, y creo que esta es la familia que merecía desde el principio. Mi madre probablemente trató de amarme, pero era demasiado egoísta, y al final, me lastimó más a mí que a ella. Mi tío me ha prometido que no tengo que preocuparme por la matrícula de la universidad, él se encargará de todo, y eso ha sido un gran alivio para mí. Estas personas apenas me conocían desde hacía unas pocas semanas, pero ya habían decidido que me darían todo el amor que había estado perdiendo durante estos últimos 17 años, y no podría estar más agradecida por ello. No pude pasar mucho tiempo con ellos porque unos meses después de mudarme con mis abuelos, tuve que irme a la universidad. Pero sí puedo verlos los fines de semana porque la universidad a la que asisto está bastante cerca de donde están ellos, así que no hay quejas al respecto. Mi padre ha intentado comunicarse conmigo varias veces, no para disculparse, sino para recordarme que lo he arruinado y que debería sentirme culpable por ello, por eso necesito hablar con mis abuelos y asegurarme de que no lo excluyan de la herencia cueste lo que cueste. Sigue enviándome correos electrónicos y mensajes desde diferentes cuentas, pero simplemente no parece darse cuenta de que ponerse a la defensiva no está ayudando su caso. Lo único que puede ayudarlo es una disculpa genuina y sincera, pero honestamente, en este punto, es demasiado poco y demasiado tarde. Voy a seguir ignorándolo. Sinceramente, responderle simplemente no vale la pena, y no tengo ese tipo de tiempo o energía para cumplir con sus delirios. De todos modos, finalmente tengo la familia que me merezco, y estoy feliz con ellos. También estoy disfrutando de mi vida universitaria hasta ahora, así que me voy a centrar en lo positivo en mi vida en este momento y tratar de olvidar mi pasado, porque realmente solo quiero seguir adelante en la vida y hacer algo mejor para mí misma. Actualización 4. Si se podían complicar aún más las cosas, realmente lo han hecho. Así que esta actualización va a ser extensa por todo lo que tengo que contar. Por empezar tengo que hablar de Melissa, que creo que sigue con mi padre y supongo que se van a casar, aunque eso no es lo importante. Lo interesante, o aberrante, dependiendo de cómo lo veas, es que ella tiene poco más de 22 años. Así que cuando se iban a casar tenía 21, pero se conocían con mi padre desde que ella tenía al menos 19 o 18 años. No puedo creer que mi padre haya salido con una chica tan joven, que literalmente tiene mi edad. Incluso he llegado a pensar que la conocía de antes, cuando era menor, y solo me contó de que la veía desde hacía 2 años para no quedar tan mal. Todo esto también lo saben mis abuelos ahora, que tienen más razones para quitarle la herencia porque es un depredador. Por otro lado, también ha salido a luz lo que verdaderamente sucedió con mi madre todos esos años atrás. Lo cual me alegra, porque limpia la imagen de mi madre, al menos para mí. Todos esos años atrás, ella no intentó coquetear con mi tío, sino que fue mi tío el que intentó hacerlo con ella. La versión que conocían mis abuelos era la que contó mi tío, y mi padre, como la persona patética que es, siguió la corriente a su hermano, porque siempre habían sido muy unidos, y digamos que lo perdonó por todo esto. Pero al mismo tiempo le mintió a sus padres para que no pensaran menos de mi tío. Sin embargo, todo esto me lo ha contado él hace muy poco, y es la razón por la que paga por mi universidad, porque se siente mal o algo de eso. Mis abuelos ya están al tanto de toda la historia y me han propuesto pagarla a ellos, para así cortar toda relación con mi tío de mi parte. Incluso están pensando de desheredarlo también. Aunque como mi tío tiene algo de dinero, no le va a influir demasiado. Lo cierto es que mi padre intentó contactarse conmigo de nuevo, luego de descubrir todo esto, y le pregunté cómo pudo hacer todo esto, especialmente a mi mamá. Ya que nunca le dio la oportunidad de explicar su versión de los hechos, porque vivían en otro sitio, y dejó que la familia pensara que era una mala persona. Eso sumado a que le fue infiel, y con una jovencita, lo cual es aún peor. Me dijo que eso eran problemas de adultos, y que no debería meterme. Además, me dijo que no vaya con el chisme a mis abuelos, porque ya había hecho mucho para que lo quitaran de la herencia. Para desgracia de él, yo ya les había contado todo, y se lo dije. Así que se enfureció aún más, llamándome ingrata y una malcriada. Lamentablemente para él, corté la llamada y lo bloqueé, lo cual se siente muy bien. Luego de eso llamó a mis abuelos, que también le dijeron algunas cosas y le cortaron. Ellos se disculparon conmigo y extendieron las disculpas a mi madre a través de mí. Me hubiera gustado que todo esto hubiera sucedido cuando estaba viva,
pero al menos existe un cierre para mi mamá en donde sea que esté. En cuanto a mi tío, no lo he confrontado más allá de la charla que tuvimos cuando me lo contó, pero sí mis abuelos. Eso es todo por el momento.